Sí, Ignacio ya se queda. Ignacio es el coordinador asistencial de las unidades de Consejo Genético del Instituto Català d'Oncologia y miembro del Grupo de Investigación en Neurofibromatosis del ICO y MPPC. Ignacio, me acuerdo que hace 2 años cuando lo presenté, no sé exactamente qué dije, pero vamos, vine a decir, este es el nuevo, ¿no? Este es el nuevo o la nueva adquisición. Bueno, ahora ya han pasado un par de años, ya no es tan nuevo y hay que reconocer que ha liderado el tema, sobre todo el tema, como muchos supongo ya sabréis, el tema de las unidades de experiencia en neurofibromatosis, creando ¿cómo lo llamáis? Una unidad de atención integral para NF2 y esperemos que para NF1 en breve, si no lo está ya, ¿no? No, ¿sí? Bueno. Pero este es un tema que vamos a dejar ya para el año que viene. De este tema sí que me gustaría hablar el año que viene contigo y con los otros integrantes del equipo. Y bueno, ya os lo dejo con él. Bueno, en primer lugar, buenos días, casi buenas tardes, y daros las gracias por invitarme a estar aquí. Para mí es un placer, siendo un sábado, para mí es un placer estar aquí, ver caras conocidas, ver caras que no, porque como decía Conchi y como decía también Ana, pues para mí es un placer aprender de esta enfermedad. Y me ha enseñado muchísimo, yo tuve la suerte de cruzarme con Conchi por el camino y desde que me crucé y me dijo, pues mira, existe esta enfermedad, realmente creo que como profesional he avanzado un poquitín, pero de lo que me siento más orgulloso es de haber avanzado como persona humana, al entenderlo. Dicho esto, sí que es verdad que cuando vi el título, que he de decir que soy culpable del título, pero cuando estaba preparando la charla esta semana me quedé parado y digo, pero ¿y de qué tengo que hablar? ¿De mitos y de realidades? Digo, bueno, voy a ir a la página web de la CNEFI a ver más o menos cómo quieren presentar la charla. Y me encontré que en el anuncio de la charla ya está todo lo que yo tenía que decir. Es decir, poco más me queda para decir. Lo que se dice es que la neurofibromatosis, al igual que otras enfermedades minoritarias, no tiene un tratamiento específico. Esto es una realidad, una cruda realidad a día de hoy. No tenemos un tratamiento específico para las neurofibromatosis. También dice que nos han querido vender, yo diría, la moto, de que la medicina lo puede curar todo. Y es verdad, la medicina tiene sus limitaciones. Limitaciones porque nos falta conocimiento, nos faltan estrategias, y aquí queda muy bien reflejado. Y otra realidad que pone también es que si entramos en el Dr. Google, si vamos a Internet, pues como decía antes Fernando, es que encontramos muchísimos remedios para esta enfermedad, ya sea la 1, ya sea la 2 o sea la schwannomatosis. Entonces dije, ostras, pues si ya lo saben todo. Entonces, por suerte, habéis puesto también unas preguntas, ¿no? Cosas que tenemos que contestar y esto a mí me va a ayudar un poquitín a guiar la charla. El hablado del tercero tiene un problema, que a veces ya nos han explicado cosas y yo voy a repetirme. Entonces, la primera pregunta es, bueno, cuando entramos en Internet encontramos muchos remedios. Francés hablaba de la zarzaparrilla. Yo he hecho la búsqueda y he encontrado más de 62 diferentes productos que de una forma directa o indirecta pueden ser útiles para la neurofibromatosis. Y me vais a perdonar, pero no quiero hacer propaganda de ninguno de ellos, porque ninguno ha demostrado que sea útil. A mí, en general, los productos milagro me dan pánico. Y me dan pánico porque nadie puede asegurarnos que sean eficaces para el paciente y además que no sean perjudiciales, que probablemente es lo mejor. No hemos de olvidarnos que cualquier producto milagro es un riesgo para la salud de cada uno de nosotros. Y me vais a perdonar, pero no quisiera gastar ni un segundo más. No os fiéis de ningún producto milagro que podáis encontrar. Hoy en día, los profesionales de la salud nos hinchamos mucho diciendo que trabajamos mediante la medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, cuando tenemos que tratar a un paciente, lo que vamos a hacer es intentar utilizar el raciocinio, intentar utilizar el conocimiento que tenemos, haber pensado muy bien qué es lo que vamos a dar
qué efectos positivos y negativos puede tener y, sobre todo, tener en cuenta qué experiencia han desarrollado otros compañeros con respecto a este fármaco. En realidad, si yo lo que quiero es mejorar la salud de un individuo y yo me planteo como médico qué debo hacer, lo primero es que tengo que ser consciente de cuál es la experiencia que yo tengo. Porque si no tengo la máxima experiencia, no me ha de saber mal decirle, ves a otro compañero. Es muy importante tener esta experiencia. Algo que también ha cambiado es que yo necesito saber cuáles son las expectativas que tiene el paciente. ¿Qué es lo que desea el paciente? Porque si no, a veces ya sabéis que el médico quiere tratar una cosa y se olvida de lo más importante. Por lo cual esto es fundamental. Y por último, hemos de conocer qué experiencia han adquirido los demás. Y en medicina, como decía antes Fernando, la experiencia de cómo actúan los diferentes fármacos la obtenemos a través de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, como muy bien ya se os ha dicho, son ensayos, son estudios que se hacen en pacientes. Ya hemos descubierto el fármaco, ya lo hemos probado en animales, pero ahora hay que demostrar que es eficaz y que no produce daño en pacientes. Por lo cual, cuando oigáis ensayo clínico, algunos pacientes me dicen, es que oigo que soy conejito de Indias. Pues a veces sí, porque necesitamos conocer esto. Los ensayos clínicos es aquello que nosotros utilizamos para conocer más de la enfermedad. A veces será, como muy bien decía Fernando, dando drogas y a veces no, porque, por ejemplo, nosotros necesitamos conocer más de vuestra enfermedad. ¿Por qué unos pacientes hacéis más neurofibromas que otros? ¿Por qué unos evolucionáis de una manera y otros pacientes evolucionan de otro? Esto, si lo queremos hacer correctamente, lo tendremos que hacer a través de un ensayo clínico. Y los ensayos clínicos a día de hoy es la única manera que tenemos para poder llegar a conocer bien las enfermedades y a desarrollar tratamientos adecuados para la misma. Como os decía antes, yo tengo la suerte, ¿no?, de haber aprendido mucho con Conchi y con Edu. El grupo de investigación, por ejemplo, hace unos años ya identificó, y no se ha podido poner la imagen porque la he buscado ahora y no la tenía, identificó una nueva forma de terapia de la NF1, un estilo de terapia génica, como explicaba la doctora Pineda esta mañana. Ahora se ha descubierto o se ha identificado lo mismo para la NF2. Estos estudios se han realizado en el laboratorio. ¿Qué es lo que ocurre? Esta estrategia ha de pasar por los ensayos clínicos. Hemos de empezar toda esta fase, todo este peregrinaje que hemos comentado antes. En primer lugar, hemos de conocer qué dosis podemos dar, si el fármaco es tóxico o no. En una primera fase, yo ni siquiera me preocupo si es eficaz o no el fármaco. Lo que quiero saber es si va a hacer daño o no va a hacer daño. En una segunda fase, yo ya sí que busco el conocer la eficacia. ¿Sirve para lo que yo quiero este fármaco? Una vez yo ya sé cuáles son las dosis máximas que puedo dar, una vez que yo ya sé si es eficaz o no, es cuando puedo compararlo con otras cosas y poder demostrar entonces que es el fármaco y no la casualidad y no el efecto placebo que decíamos antes el que trae las consecuencias. Y aquí es cuando ya empiezan a comercializar el fármaco. Y como se decía antes, después incluso pueden venir investigaciones posteriores. ¿Qué ocurre? Que desde que por televisión o un investigador identifica un posible tratamiento hasta que llega al mercado, pues muchísimo tiempo. Y todos, vosotros y nosotros, hemos de aprender a lidiar con este tiempo. Para los investigadores, todo está avanzando muy rápido. Conocemos mucho de cómo se produce la enfermedad. Cada día sabemos más. Para nosotros, de verdad, la carrera es rapidísima. No podemos parar porque continuamente se están descubriendo cosas. Pero para vosotros el tiempo pasa de una forma diferente. Para vosotros no llega ese momento, porque el tiempo es diferente. Entonces habremos de aprender a manejar esa diferencia de los tiempos. Volviendo
a lo que vosotros ponéis en vuestra página web. No existe un tratamiento en estos momentos efectivo para la neurofibromatosis, y es una realidad. A día de hoy lo que hacemos es intentamos tratar las diferentes complicaciones o las diferentes manifestaciones que existen de la enfermedad. Podremos intentar tratar los neurofibromas, los gliomas, los meningiomas, los tumores que puedan aparecer, pero no tenemos un tratamiento para la enfermedad. Y esto pasa tanto en la 1 como en la 2, y en la schwannomatosis también. Entonces, lo que no tenemos que hacer es quedarnos aquí. Nos tiene que estimular esa falta de conocimiento a intentar encontrar el por qué pasa esto. ¿Por qué no tenemos un tratamiento eficaz para la neurofibromatosis? Yo he intentado reflexionar un poco, seguro que hay más causas, pero yo la resumiría probablemente en 2 grandes grupos. En primer lugar, que es una enfermedad que decimos nosotros que es hereditaria, que se caracteriza porque cada uno de los pacientes con neurofibromatosis, desde el día en que nace, tiene una de las 2 copias del gen en cuestión que no le funciona bien. Cuando nacemos, normalmente no expresamos toda la enfermedad. ¿Por qué? Porque en muchas células todavía nos queda el otro alelo. Con el tiempo, en aquellas células, en aquellos lugares donde se nos estropee el otro alelo, tendremos manifestaciones clínicas. Pero claro, estamos partiendo de una enfermedad en la cual tenemos esta posibilidad de desarrollar problemas en cualquier lugar de nuestro organismo. Y esto nos dificulta muchísimo en encontrar un tratamiento. Si vamos un poco más a la genética, nosotros sabemos que los genes, el ADN, se traduce en las células en otro material genético, que es el ARN, para después producir una proteína. Y esto es lo que hacen todos nuestros genes, producen una proteína. Bien, el gen de la neurofibromatosis tipo 1 produce la neurofibromina, que es la proteína que permite funcionar la célula. Y la NF2 produce otra proteína que se llama merlin o merlina. Los pacientes que tenéis una neurofibromatosis, en aquellas células en las que no solo tenemos una alteración en una de las 2 copias, sino que se estropean las 2 copias, lo que hacemos es dejamos de producir esta proteína. Entonces, un primer elemento sería, bueno, podríamos dar como tratamiento esta proteína. Claro, si fuera una proteína finalista, antes esta mañana hablábamos de enfermedades enzimáticas en las que faltaba una enzima y lo que hacíamos de tratamiento era dar la enzima. Claro, esta estrategia probablemente no funcionaría en la neurofibromatosis porque estas 2 proteínas de aquí no son proteínas que yo les llamo finalistas, sino que son proteínas reguladoras. Esto de aquí que veis, que a mí me cuesta mucho de entender, es cómo se transmiten las señales en una célula, en la que sea, desde la superficie de la célula hasta el núcleo. Cuando nosotros recibimos una señal en una de nuestras células, no va directamente a producir la proteína, sino que se ponen en marcha una serie de mecanismos para que se ponga en marcha. Imaginaros el acelerador de un coche. Vosotros apretáis el freno, pero no por apretar el freno se pone en marcha el motor, sino que se aprieta el freno, va un cable, ese cable va a otra pieza y esa pieza es la que le dice al motor que tiene que ir más rápido. ¿Vale? Tenemos varios pasos. Pues bien, ahora ya un poco más simplificado, tenemos la membrana de la célula, donde tenemos lo que nosotros llamamos un receptor, el pedal del freno. Cuando una célula se tiene que dividir, aparece una señal aquí que pone en marcha diferentes proteínas hasta que provoca el crecimiento de las células. Esta sería la forma normal. Yo supongo que en el coche vosotros, cuando vais, intentáis quitar el freno del acelerador, ¿verdad? Porque si no lo quitamos,
continuamente, iríamos aumentando la velocidad hasta tener un accidente. Es decir, es importante apretar y soltarlo. Pues esa es, entre otras y de una forma muy simplificada, una de las funciones que tiene, por ejemplo, la neurofibromina. Cuando se estimula el crecimiento de la célula, esta proteína que codifica el gen de la NF1, lo que hace es que una vez se ha puesto en marcha, volverlo a frenar. Y de esta manera lo tenemos inactivo. ¿Qué le pasa a un paciente que tiene una neurofibromatosis que le fallan las dos copias del gen? No produce la neurofibromina en esa célula en concreto, no se produce el retorno a la normalidad del freno, del acelerador, y la célula comienza a crecer sin parar. Y esto hace los tumores. Esta sería una de las formas. Hemos descubierto también que la neurofibromina actúa sobre otra vía que precisamente es la que hoy en día empezamos a entender que tiene que ver con los trastornos cognitivos en la infancia. Activa unos mecanismos en la célula que hace que nos dificulte el aprendizaje. Y en la neurofibromatosis tipo 2, algo similar. La célula, el acelerador, se ponen en marcha los sistemas. Y la merlina, la proteína, actúa regulando todos estos pasos y volviendo a la normalidad. El paciente con una NF2 no tiene esta proteína, no tiene esta acción y por lo cual le aparecen los tumores. Bien, ya tenemos la base de por qué se producen las enfermedades. ¿Esto nos puede servir para algo en un futuro? Y no intento vender la moto, sino ahora ya tenemos unas primeras bases del por qué se produce la enfermedad. Bien, pues yo lo que podría hacer es intentar cambiar esto que pasa con medicamentos que actúen a diferentes niveles. Si yo conozco todo lo que va pasando, podré cambiar no poniendo la proteína, sino poniendo fármacos que actúen a diferentes niveles. Y en la industria farmacéutica nos está empezando a dar medicamentos que pudieran actuar sobre todos estos puntos, bien sea en la NF1 o en la NF2. Pero estos medicamentos son medicamentos peligrosos y no podemos ir al azar a decirle, mira, yo le doy a un paciente y mira, a ver si tengo suerte y le funciona o no, o le funciona un poco. Hemos de volver a lo que hablábamos antes, a los ensayos clínicos. Hemos de empezar a todo este proceso para demostrar que algo es eficaz. No vale con que yo diga, a mí me ha ido bien en el laboratorio, tengo que ser capaz de demostrarlo. Como os decían antes, el Instituto de Salud americano lo que ha hecho ha sido recoger todos los ensayos clínicos para la neurofibromatosis que se están haciendo en todo el mundo. Y antes lo comentábamos, si ponemos neurofibromatosis nos salen muchos ensayos, podemos refinarlo a cuántos hay activos y en estos momentos hay más de 33 ensayos clínicos activos a nivel del mundo para la neurofibromatosis. Son pruebas para ver si funcionan o no los medicamentos. Es esto lo que indica. Y además van abriéndose cada vez nuevos cuando la industria farmacéutica nos dice yo tengo un medicamento que puede funcionar en esta vía. Bien, hace nada, un mes, unos compañeros hicieron una reflexión y la publicaron de, bueno, si hay tantos medicamentos que pudiéramos utilizar para esta enfermedad, como es la neurofibromatosis, ¿por qué no estamos avanzando todo lo rápido que teníamos que avanzar? Y hicieron varias reflexiones, pero a mí me interesa una, sobre todo, que es que se dieron cuenta que si no trabajaban de forma coordinada, no podían reclutar pacientes para los ensayos. Imaginaros en Estados Unidos, si cada médico quisiera probar en su paciente un fármaco, nunca llegaríamos a tener suficientes datos. Y esto ha hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha creado un consorcio específico para liderar y para hacer ensayos clínicos en neurofibromatosis, que también podéis acceder a través de Internet.
Esto es un grupo de muchísima gente que tiene como foco poder acercar nuevos tratamientos a pacientes con neurofibromatosis. En estos momentos ya hay 13 hospitales en diferentes partes de Estados Unidos que lo que hacen es trabajar coordinadamente. Un investigador puede tener una idea, tenemos un producto y entre todos vamos a intentar responder a la pregunta de si este fármaco funciona o no funciona. Y además, ya os digo que implica a muchísima gente. En estos momentos tienen abiertos 3 ensayos clínicos. Tienen un primer ensayo clínico, el STOP, que lo que intenta es, si os acordáis el esquema aquel que os había puesto yo, es utilizar un fármaco que actúa a este nivel, de forma que el paciente que tiene una neurofibromatosis, por ejemplo, que está teniendo un neurofibroma plexiforme, lo que le está pasando probablemente es que le están creciendo más las células a este nivel, yo le puedo dar un fármaco que en teoría tendría que hacerle dejar de crecer a ese tumor. ¿Vale? Y esto es lo que busca este medicamento. Tienen otro ensayo clínico, por ejemplo, que es el STARS, que lo que busca es a ver si pudiéramos mejorar estos trastornos del aprendizaje que existen en la infancia. Conocemos las bases moleculares y utilizamos un fármaco que está en el mercado y que, como decíamos antes, se utiliza para otra cosa. Pero como actúa aquí, puede ser que mejore. Bien, a veces podréis leer que este medicamento es el útil para disminuir los efectos del defecto del aprendizaje en la infancia, la neurofibromatosis. Todavía lo estamos probando. Ya está en una fase 2-3, pero todavía no podemos tomarlo nosotros. ¿Vale? Y por último, tienen este tercero, el RAD0001, ¿vale? Que lo que busca es, estos tumores que aparecen más en la infancia, los gliomas, podemos tratarlos. Entonces ellos lo que han hecho ha sido volver a este esquema y decir, bueno, vamos a intentar poner un fármaco que nuevamente aquí bloquee el crecimiento. Eso sí, ha de ser en pacientes que no hayan respuesto al tratamiento que ya todos les damos y que sabemos que es eficaz. Y de esta manera ellos están reclutando gente. Bien, pero Fernando también lo decía, ya está bien de copiar a los americanos. ¿Qué pasa cuando miro aquí en mi país? Y cuando miro mi país, como decía él muy bien, no hay ningún ensayo clínico abierto. ¿Vale? Y a mí me perdonaréis, y sobre todo porque hay algún político en la sala, pero es que nos tenemos que empezar a quejar. ¿Vale? Se acabó. Nos hemos de indignar. ¿Vale? No vale que en enfermedades que nos están afectando veamos que otros pacientes con nuestra misma enfermedad, bueno, pues tienen unas oportunidades que igual nosotros podríamos tener, pero no las tenemos de la forma arreglada. Y nos habremos de empezar a quejar. ¿Vale? Y hemos de hacer cambios en la neurofibromatosis. Hemos de pedir, oye, que no vale que me atienda el médico X o la enfermera X o tal. Ostras, que me atienda un equipo que entienda de la enfermedad, que se pongan ellos de acuerdo, que no me hagan peregrinar lugar por lugar, que me tengan presente, que yo sepa con quién tengo que hablar, que alguien me coordine todo lo mío. Y esto lo hemos de reclamar. Y si no lo reclamamos nosotros, no lo reclamará nadie. Y, oye, echarnos las culpas también a nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de hablar con compañeros de otros hospitales para que podamos ofrecer ese tipo de ensayos clínicos. No me tiene que dar ningún miedo a mí que un paciente que he visto yo lo vayan a ver en otro hospital, porque en el otro hospital se le puede ofrecer una cosa que no se ofrezca en el mío. Hemos de empezar a trabajar de forma coordinada, nos hemos de unir. ¿Vale? Y en enfermedades minoritarias como las vuestras, lo ideal sería poder tener centros de referencia o profesionales de referencia. Lugares donde, ostras, cuando yo tenga dudas, pueda ir a preguntarlas. Igual no las saben, pero como mínimo han hecho un esfuerzo. Entonces ya he hablado de que hay que reivindicar a la comunidad, a los políticos, nos hemos de reivindicar los profesionales, pero también a vosotros, ¿no? Es decir, uno solo no consigue nada. Si queremos llegar a algo, lo que hemos de empezar es a unir cada uno de nuestras piezas, ¿vale?
para poder llegar a hacer el puzzle como vale. Francesc antes presentaba lo de los tapones, y este es un buen ejemplo. Tapón, no sirve para nada. Bueno, pero muchos tapones juntos probablemente nos ayudarán a avanzar un poco más, a entender un poco más, oye, ¿por qué crecen los tumores? ¿Por qué unos pacientes tenéis unas cosas y otros no? Si no tenemos ese apoyo, no lo conseguiremos. Y ahora, yo os he dicho que Conchi me ha enseñado muchas cosas. Bueno, pues la semana pasada me enseñó una tarjeta que para mí es una satisfacción poderla poner aquí en público. Bueno, luego vuelvo a esta de aquí. ¿Qué es esta de aquí? El año que viene, en Barcelona, se va a hacer el Congreso Europeo de Neurofibromatosis. Los congresos de neurofibromatosis europeos no solamente son para los profesionales, son para los pacientes. Entonces necesitaremos vuestra implicación. Necesitaremos, ostras, que ayudéis, vendrá gente de fuera con la enfermedad. Necesitaremos conocer cuáles son vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto sí que hay 4 mensajes que me gustaría que nos lleváramos para casa. En estos momentos no hay un tratamiento para la neurofibromatosis. No nos dejemos engañar, la zarzaparrilla no sirve, nadie lo ha demostrado. Y si no es tan sencillo como intentar montar un ensayo clínico, que no tampoco cuesta tanto. Lo que sí que hacemos es manejar las diferentes complicaciones. Cuando un paciente tiene un neurinoma, lo intentamos tratar. Cuando tenemos neurofibromas, los intentamos tratar. Cuando tenemos una displasia, lo intentamos tratar, etcétera, etcétera. No existen productos milagros. Recordar que además todos estos productos milagros pueden tener efectos secundarios. Y la única manera que vamos a poder avanzar es dar soporte a la investigación, que lo tiene que hacer el Estado, ¿vale? Pero a veces hay investigación clínica que podemos hacer nosotros. Si tenemos datos de por qué y qué tenemos, nos ayudará a avanzar, ¿vale? Y el objetivo de todos va a ser aumentar la calidad de vida. No quisiera acabar sin agradecer a toda la gente que a mí en estos momentos me continúa enseñando, tanto por Conchi, por Edu, por Ares, por todos los equipos, tanto que trabajan en el laboratorio como los profesionales que trabajan ya, cada vez este nombre se va alargando, en Belviche, en el libro, en Canruti, mucha gente. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, yo realmente estoy muy contento de que Ignacio asista a nuestras conferencias porque es el paradigma, yo creo, de médico que entiende la problemática de los afectados. Porque has expresado muchas de las cosas que desde nuestra asociación y desde el conjunto de asociaciones de FEDER y de la Federación Catalana de Malalties Poc Freqüents, no, malalties minoritarias, se está reclamando, se está pidiendo y pocas veces tenemos la ocasión de oír a algunos de nuestros ponentes repitiendo estos conceptos. Bueno, pocas veces no, la verdad es que cada vez más. Antes era difícil, pero ahora cada vez más tenemos una forma común de pensar.